lente que ven aquí es un lente todoterreno y ahora te diré por qué. Tengo en mis manos el 2470 2.8 de Sigma de la serie Art. Este lente yo lo he estado probando estos días, ya hice shootings con él y se me ha hecho bastante práctico. Porque aquí tenemos un angular y un pequeño telefoto en un mismo lente y conservando una apertura de diafragma de 2.8, lo cual me parece increíble. Este lente compite mucho con un 24-105 diafragma 4. Aquí va a depender de para qué los vas a usar. La ventaja del otro lente es que tienes más telefoto, tienes una distancia focal más larga. La desventaja es que tienes un diafragma de 4. Pero dependiendo para qué lo vas a usar sería si esto te va a beneficiar o no. Supongamos, quizá para un shooting en estudio, el F4 en realidad, o sea, tener 2.8 o 4 no va a hacer la gran diferencia, pues en estudio no solemos usar diafragmas tan abiertos. Pero si tú lo vas a usar para situaciones de luz ambiente, exteriores, bueno, o interiores, pero como menciono, luz ambiente, entonces a lo mejor ahí sí el 2.8 podría hacer una gran diferencia. Y aquí te voy a poner dos tipos de uso que yo le he dado a este lente. El primero fue en un shooting en estudio, en donde realmente, como les menciono, no usaba yo el 2.8 de diafragma. Pero sí me era útil tener un lente versátil que si yo ponía, en este caso, en el espacio donde yo me encontraba haciendo el shooting, no era tan grande. Entonces si yo ponía un 80 milímetros, un 100 milímetros, realmente me estaba quedando muy apretado el espacio, ¿sí? Los objetos que yo estaba fotografiando eran objetos pues de un tamaño medio, no quiero decir grandes, pero sí elementos no tan pequeños. Entonces con un 80 a mí no me daba el tiro para poder fotografiar esos productos adicional a la ambientación, porque no era únicamente fotografía de ese producto. Entonces un 80 milímetros pues a veces no me funcionaba muy bien. Así que con este lente me estaba funcionando perfecto porque así podré abrir un poquito más mi encuadre para hacer tomas más abiertas de la ambientación en general y a veces donde sí necesitaba un detalle del producto, ahí me acercaba. Sí hubo un momento en el que me hubiera gustado tener un poquito más, tal vez el 105 para ese detalle en especial, pero no pasó nada, solamente me acerqué, aunque bueno, ya sabemos que también la compresión de los planos va a variar de un 70 a un 105, pero bueno, realmente no fue tan necesario tener en ese momento un 105. Pero si en esa situación yo hubiera estado en un espacio un poco más amplio, bueno, pues un 24-105 me hubiera venido bastante bien, sobre todo porque en producto yo siempre sugiero tirar con telefotos. Ahora, la segunda situación en donde usé este lente fue fuera del estudio y aquí fue más para video. Lo usé para grabar algunos aspectos, tomas de un lugar, específicamente era una planta. Así que yo al ir caminando ahí a diferentes partes y además el tiempo un poquito reducido, bueno, pues era muy práctico también tener este lente en donde no me tenía que preocupar por la luz, una vez que yo ya tenía mi iluminación, es decir, más que preocuparme por la luz, no preocuparme por el diafragma de mi lente y preocuparme por compensar, sino que la luz en general en ese espacio era muy similar, así que yo únicamente ajustaba una sola vez y después cambiaba mi distancia focal del lente, pero no me preocupaba por el diafragma y que al hacerle el zoom se me fuera a oscurecer la toma. Eso también me gustó bastante. Y en ese momento, al yo tener un 2.8 de diafragma, me vino muy bien para hacer mis tomas. Se me hizo un lente muy versátil, muy luminoso. Y así también me evité de estar cambiando de lentes a cada rato. Que como les digo, a veces por el tiempo puede resultar ser un inconveniente. Ahora, este que yo tengo aquí, que ya lo estoy probando, me gustó bastante, se me hizo muy versátil. No puedo yo compararles ahorita la calidad en definición de un Sigma contra los lentes meramente de la marca de su propia cámara, porque no tengo esos lentes, entonces no les podré hacer esa comparativa. Es por eso que no quiero meterme en ese tema. Aquí más bien sería la cuestión de los milímetros del diafragma del lente como tal, poniéndolo en práctica.
Ahora, otra parte que hay que tomar en cuenta al usar este lente. Este lente es de montura EF. Los de Sigma me comentaban que los lentes que son para reflex son un poco más pesados que los que son para mirrorless. Así que bueno, ahorita vamos a pesar este lente para ver cuánto nos está sumando al peso de nuestra cámara. Voy a pesar el lente con todo y tapa y la tapita de atrás y vamos a ver cuánto pesa. Pesa 1054 gramos, es decir, 1 kilo con 54 gramos. Y vamos a ver cuánto pesa sin la tapa y sin ambas tapas, porque así es como en realidad lo estaríamos usando en nuestra cámara. Pesa 1024 gramos, 1 kilo 24 gramos. Realmente no cambia tanto, así que bueno, aquí nos llevamos más de 1 kilo a nuestra cámara. Seguramente esto va a pesar más que su cámara. Y pues sí, es un poco pesado, así que yo lo recomendaría más para usarlo en tripié. Un shooting con este en tripié, video en tripié. En estabilizador, pues dependerá del peso que aguante su estabilizador o cámara en mano. Podría ser únicamente considerando el peso de este lente. Hay lentes más pesados, hay lentes menos pesados, así que bueno, esto será dependiendo del uso que ustedes le quieran dar. Si quieren algo no tan pesado, ya sería buscar otro tipo de lente más ligero. Que Sigma tiene una serie de lentes que son destinados para viajes y son muy pequeños, muy ligeros, pero creo que no tienen con todas las monturas. Y ahí sí desconocería, por ejemplo, comparar este contra uno de esos. Y es que son hechos para diferentes situaciones. Este sería hecho para ciertas producciones y los otros son para viajes. Hay que considerar que este lente está hecho para hacer contenido profesional en ciertos lugares y momentos y los otros son de viajes, son más ligeros para estar trasladando de aquí para allá para otro tipo de personas, para otro tipo de objetivos. Me gustaría como conclusión aclarar que este lente yo lo considero todoterreno para mí y así es como yo lo recomiendo. Y según qué situaciones, por ejemplo, si vas a fotografiar deportes, bueno, un 70 milímetros te va a quedar bastante corto. Ahí más bien utilizamos lentes desde 70 milímetros hasta 200 o 400 milímetros. Pero si vas a hacer fotografía de retrato o de locación, como por ejemplo serían los eventos sociales o de instalaciones de algún lugar, en fin, siento que esto es bastante versátil. Así que para mí esto es todoterreno y según la situación también es todoterreno. Recordemos que no hay un equipo hecho para todo tipo de fotografía. Siempre va a ser según lo que tú haces, es el equipo que necesitas. Empezando desde las características de una cámara, las especificaciones de un lente, de un tripié, de memorias. En fin, espero que les haya aportado un poco este video respecto a la manera en la que yo fui usando este lente y cómo lo considero. Hay que tener en cuenta el peso de los lentes más allá del peso de la cámara. Déjenme en los comentarios cuál es el lente que ustedes más usan y para qué situaciones lo usan. Recuerden que les dejo aquí mis redes sociales. Ya estoy reactivando mi TikTok, así que si lo quieren ir a ver, acá también se los dejo. Nos vemos en un próximo video. Bye.